Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, 2 de la tarde con 1 minuto y comienza Mirada Financiera en este jueves 8 de septiembre de 2016. Hoy acompañada de Claudia Morales, vicepresidente de BlackRock en Chile. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hace tiempo que no te teníamos por aquí. Hola, Pauli. Bien, muy bien. Gracias por la invitación y como siempre un gusto estar en Tenemos hartas cosas que hablar, tenemos que hacer una mirada bien interesante. Ustedes estuvieron en Colombia viendo el proceso de paz. Vamos a ver el impacto económico que eso lleva. Yo creo que es bien interesante porque da una mirada distinta. Pero antes vamos a contarles a nuestros auditores cómo han estado los mercados en el día de hoy. Y la verdad que bastante mixtos, pero más bien a la baja. Porque el Nikkei bajó un 0,32, el Hang Seng arriba un 0,75, Shanghai abajo un 0,04. En Europa resultados mixtos porque el FTSE 100 de Londres avanza un 0,18%, el CAC 40 de París baja un 0,34, el DAX alemán abajo también un 0,72 y el IBEX 35 de España un 0,95, pero en positivo. En Estados Unidos está cayendo la bolsa a esta hora, el Dow Jones un 0,24, el Standard & Poor's 0,24 también y Nasdaq 0,46. A nivel local el IPSA cae un 0,17, el ISPA también desciende un 0,10%. ¿Qué pasó hoy con el cobre? Retrocedió un 0,5 hasta los $2 con 0,9 la bolsa de metales de Londres. Y el dólar tuvo una variación, yo te diría que un poco a la baja, 6,61 terminó, ¿cierto, Claudia? 6,61, efectivamente. Va con bastante incidencia respecto a lo que puede hacer Estados Unidos con las tasas. Exactamente. Bueno, vamos a estar hablando de eso. También recuerde que nos puede escuchar en www.infinita.cl. También nos puede escribir a través de Twitter, @infinitafm. Hoy a nivel local, Claudia, se conoció el dato de IPC. Un IPC que en agosto tuvo una nula variación y acumula lo que va del año un 2,4%. La variación 12 meses alcanza un 3,4%, mostrando por supuesto evidentes signos de retroceso. Ahí está en línea un poco con las expectativas y te aprovecho a preguntar en línea también con lo que se habló ayer en el IPOM, en lo que habló el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, ante el Congreso Nacional sobre una mantención de tasas por lo menos hasta el 2017. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, el Banco Central está viendo hoy día que la tendencia inflacionaria se va a mantener, entonces con valores que dejarían como IPC dentro de los rangos que el banco tiene de tolerancia, es decir, 4 en el límite máximo, 2 en el límite mínimo. Entonces, dado la visión que nos entregaron además de una situación macroeconómica quizás no peor de lo que veíamos, pero tampoco mejor, los datos inflacionarios deberían entonces mantenerse en este rango. El peligro efectivamente es que si esta desaceleración o este menor crecimiento podría agudizarse, y que lo estamos viendo además con un efecto de una inflación más baja, podría hacer que la inflación pudiese salir hacia abajo del 2%. El presidente del Banco Central dijo que solo en ese caso podría haber una disminución de tasas. No creemos todavía que sea, de hecho también estaba en los periódicos un aumento en lo que es las bencinas. Hoy día, 20 pesos, 20 la 97 pesos. Octanos, pero fíjate que estaba escuchando al ministro de Energía hablando sobre ese específico tema, porque te acuerdas que el MEPCO iba a hacer que la variación de los precios de las gasolinas no fuera más allá, hacia arriba 5 pesos y hacia abajo 5 pesos. Él dijo que esto es por una vez y tiene que ver en estricta relación con una bencina más pura. Con menos contaminantes. Exactamente, en septiembre generalmente se hace esta adecuación, principalmente entonces porque el efecto de la temperatura, septiembre mayor calor y cuánto se le debe agregar entonces a esta mejor calidad para que la evaporación también sea menor y podamos tener un mayor rendimiento. Fíjate, porque las incidencias negativas, si seguimos a hacer un doble clic en el IPC, las incidencias negativas más importantes fueron la gasolina, con una caída de un 3,2%. La que subió harto fue a los que nos gusta el tomate, la verdad que tuvo una variación bien importante, un 8,5% arriba, la verdad que acumulando una
37,7% en lo que va del año. Y con respecto también a otras incidencias, la electricidad con una caída de un 1,9%. También a nivel de medidas subyacentes, la inflación bienes se ubica en un 0,18% y también la inflación de servicios en un 0,04% en positivo. Esos son los elementos que tiene que ver al hacer un doble clic dentro de la inflación. ¿Algo más que agregar? Exactamente, no, solo que decir que alimentos, como más allá, digamos, de casos puntuales, tiene un incremento de un 4,2%, que es bastante, ¿eh? Es una inflación que de alguna manera logra compensar la caída que vimos en el sector transporte, que fue un 2,8%, y ahí entonces tienes los dos que más pesan y que están dando incidencias positivas y negativas, lo que nos dejan prácticamente en cero. Hablemos de la economía internacional, un poco hablando de Europa, porque hoy día habló el Banco Central Europeo, y con respecto a los movimientos que puede hacer con la tasa de política monetaria, decide mantener el nivel de estímulo monetario, no modificar los tipos de interés, manteniendo el nivel de compra de activos por 80 billones de euros hasta marzo de 2017 o fecha posterior, si eso se amerita. ¿Cómo está Europa? Ayer vimos una producción industrial de Alemania bastante a la baja. Tenemos todas las expectativas de este Brexit que pueda generar una contracción económica en Inglaterra. ¿Cómo lo ven ustedes, Claudia? ¿Qué pasa con las inversiones? ¿Está subiendo un poco la bolsa en esa zona del mundo? Mira, qué interesante la pregunta, porque efectivamente, posterior al Brexit, recuerda cuando recién se sabe la noticia, los mercados caen en un pánico, hay correcciones muy fuertes, y hoy día uno mira y prácticamente posterior al referéndum ese efecto termina en cero. Si bien se castigó por un tiempo a los mercados europeos, hoy día vemos alguna recuperación e interés de algunos inversionistas en entrar en este tipo de activos con ponderaciones bastante relevantes dentro de sus portafolios. No es que no se deba invertir, sino hay que tener cuidado cuánto queremos colocar entonces en una inversión donde en Europa al menos los fundamentos no son los mejores. O sea, posterior al Brexit realmente las expectativas de crecimiento se desplomaron para UK, y para la zona euro también bajaron de manera importante. O sea, te estás comprando en el fondo un resultado de un tema macroeconómico en el futuro positivo, y que eso lleva a resultados de las compañías positivos. Y si tú miras entonces los fundamentos hoy, pareciera ser que te deja en una inversión que puede tener un upside si hay mayor apetito por riesgo, pero cuando hay correcciones de mercado también te dejan mucho más expuesta a que las correcciones te impacten de manera mucho más fuerte que a otros mercados. Claudia, y este portafolio que ustedes se puede elaborar para inversiones, obviamente que tiene que haber, ¿no es cierto?, un apetito por riesgo y también una ponderación importante de la zona euro. Pero ¿qué pasa con otras zonas? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con Latinoamérica? Mira, Latinoamérica ha sido realmente lo que más ha rentado en términos bursátiles durante este año. Se destaca un Brasil, destaca un Colombia, tenemos entonces recuperaciones que en el particular de Brasil no tiene que ver con su macroeconomía, sino que tiene que ver con un cambio político que está moviendo entonces el sentimiento de los inversionistas. En el caso de Colombia, mucho más dado también porque el precio del petróleo se ha ido recuperando de los niveles muy bajos que teníamos, y las mismas fondos de pensiones han estado comprando entonces nuevamente su mercado bursátil. Hay una situación que puede mejorar en Colombia, que como bien tú decías en un principio, tiene que ver con este acuerdo de paz que va a tener un referéndum el próximo mes. Entonces, expectativas políticas mejorando, sentimiento de mercado un poquito mejor por las variables macroeconómicas como el precio del petróleo, hace que muchas economías tengan entonces hoy día un repunte. No todas las variables son positivas. Tenemos, por ejemplo, a un México que ha tenido algunos problemas más bien políticos. Se fue su ministro de Hacienda. Se fue el ministro de Hacienda, un costo político bastante alto por el efecto visita Trump. Hillary Clinton le dijo que no iba a visitar México, luego, ¿no es cierto?, del traspié que tuvo Donald Trump con esa visita que hizo al presidente Peña Nieto. No, fue bastante, uno podía leer entonces en la prensa, el sentimiento que tú encontrabas dentro de los mismos mexicanos, muy diferente a querer recibirlo, digamos, después de todo lo negativo que han sido los comentarios que él ha tenido, no solo previsita, sino posterior a la visita. Realmente es como los mexicanos no saben que sí tienen que pagar por construir el muro. Entonces, no, exactamente. La verdad que como si uno analiza por qué lo invitaron, es extraño. Es raro. Yo creo que tiene que ver
de alguna manera con que a lo mejor mostrarle que pueden haber mejores relaciones comerciales, políticas. Eso hubiese sido quizás con un político más tradicional, exactamente, pero no es Trump. Bueno, y él obviamente que aceptó la visita porque le conviene políticamente, pues sabemos que tiene un voto de castigo de todos los latinos, entonces obviamente que haber ido a México, eso le genera una mayor adhesión. Sí, y efectivamente ha repuntado, ¿ah? Este mes está repuntando Donald Trump en las encuestas. Sí, ha hecho algunos cambios en su discurso, mucho menos agresivo, cosa que puede variar de semana en semana, pero efectivamente él tiene un discurso muy nacionalista en Estados Unidos, donde trata de reflejar cómo el mercado chino, cuando entró entonces a la Organización Mundial de Comercio, erosionó bastante entonces el número de empleos que había en el sector industrial americano, y como que llega a esa parte mucho más yo diría, más sensible, que es donde está el empleo, en el fondo tus expectativas de largo plazo. Pero olvida la riqueza que ha ganado Estados Unidos también a través de tener mayores inmigrantes, lo que les disminuyó los costos laborales y todo entonces la riqueza intelectual también que ha llegado. Hablemos de Colombia porque junto a Axel Christensen trabajan juntos. Estoy hablando con Claudio Morales, vicepresidente de BlackRock en Chile. Estuvieron en Colombia y la verdad que estuvieron en primera fila, fueron protagonistas de este, ¿no es cierto?, proceso de paz que se está viviendo en esa zona. También se analizó el costo político, el costo económico que tiene incorporar en forma formal a todas estas personas que estaban en la guerrilla. Mira, nadie tiene exactamente un número en la cabeza y quien diga que realmente lo ha valorizado no ha visto todas las variables que están incorporadas. Ahora, en números concretos, alguna cifra que yo te pueda decir para que podamos tener una magnitud de lo que esto podría llegar a ser, es solo decirte que existen 5,5 millones de personas que deben ser indemnizadas, que fueron desplazadas y que han sido afectadas en el tiempo por el efecto de las FARC. Si solo las indemnizaran en $5,000 cada una, donde, dicho sea de paso, el Congreso a veces habla de $10,000 cada una, algunas estimaciones que tienen analistas en Colombia dicen que eso podría llegar a 2/3 del presupuesto de un año de Colombia. O sea, no es un monto menor. Ahora agrega a esto otras variables que tienes entonces que no solo indemnizar a aquellas personas que sí fueron afectadas, sino que tienes reconvertir a la FARC, convencerlos de que por un trabajo formal pueden en el fondo tener un sustento parecido a lo que tienen hoy día o al menos comparable, y por lo tanto tienes que reconvertirlo a algún tipo de actividad donde puedan entonces ellos tener un crecimiento en el tiempo de el fondo de su ingreso, ¿ya? Claudia, ¿hay un estimado de cuántas personas corresponden, ¿no es cierto?, a la guerrilla, a las FARC? 480.000 personas. Es bastante, sin embargo no se ve como un monto de reconversión tan caro con lo que podría ser la manera en que lo puedas realizar. Y eso tiene que ver mucho con cuál es el recurso que le vas a entregar. El primer recurso que se está analizando es entregarle tierra, ¿ok? Y si miramos en entonces qué significa entregarle un pedazo de tierra a las personas para que puedan entonces tener su sustento, te vas a encontrar que el 90% de la tierra en Colombia está en manos de prácticamente el 6% de la población. Por lo tanto, tienes que hacer una tipo reforma agraria para poder entonces llegar a distribuir entonces algún tipo de herramienta que les sea útil. No es fácil. Es complicado el panorama. Me imagino que los plazos van a ser bastante importantes. No es una cosa de hacer de un año para otro. Tú mencionabas de lo que implica para un presupuesto de la nación darle, como tú decías, si es que fueran $5,000. ¿Qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa con las reformas inherentes a todo ese proceso? No, y ojalá realmente toda la población estuviese en la misma línea de que efectivamente quiere llegar a este acuerdo de paz. Yo revisé cuando estaba en Colombia muchas encuestas y no todas arrojan que sí quieren firmar el acuerdo de paz, que visto desde afuera parece que tiene bastante sentido. Tú dices, tantos años de la cantidad de muertos, no solo civiles, sino de las FARC, también militares. Y en el último año donde realmente han llevado estas conversaciones, las muertes, y aunque pareciera ser como un número demasiado frío, han pasado de un número de 300 a 2. Entonces el efecto realmente calidad de vida se puede notar. El punto es que hay muchos que han sido afectados, incluso indirectamente, por los efectos de la FARC, no están dispuestos
a que sea un acuerdo de paz y que además parte de esta gente de la FARC tenga cupos en el Senado. Bueno, complicado el panorama, yo creo que es un tema que va a dar para largo y me imagino que vamos a seguirlo analizando. Claudio, es momento de hacer una pausa, luego de ella vamos a hablar con Álvaro Pereira, gerente general de BCI Securities en Estados Unidos. Yo creo que es bien interesante, vamos a hablar de la economía estadounidense. Hacemos la pausa. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera cuando son las 2:17. Estoy conversando junto a Claudio Morales, vicepresidente de BlackRock en Chile, y junto a ella vamos a establecer contacto con Estados Unidos con Álvaro Pereira, gerente general de BCI Securities. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes, Paulina, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Aquí estoy con Claudia Morales, con quien vamos a conversar y vamos a ver el panorama de la economía estadounidense. Tenemos noticias fresquitas, no solo del subsidio de desempleo, sino que también el libro Beige de la FED en el día de ayer, en el cual habla de una inflación leve, faltan argumentos para subir la tasa. ¿Es así o no, Álvaro? Sí, estamos teniendo una serie de datos en Estados Unidos que generan un poco de disonancia. Tuvimos dos datos en particular en los últimos días que están relacionados con el sector manufactura y el sector servicios, que representa parte importante de la economía estadounidense, entre un 80 o un 90% de ella, y vimos que el ISM, esta lectura, cayó en fase contractiva. La verdad es que 50 puntos denota, por encima de 50 denota una expansión, por debajo de 50 denota una contracción, y por lo tanto vimos que el ISM de manufactura cayó a 49,4 puntos, y en el caso del sector servicios, el índice cae de 55,5 hacia 51,4, una caída bastante importante. Esto ha hecho de que de alguna manera las estimaciones acerca de una potencial alza de tasas en la reunión del próximo 21 de septiembre hayan cedido hacia 24%, están un poco más altas. Sin embargo, sí hay una discusión viva acerca de qué es lo que va a hacer la Reserva Federal. Creo que si ya no la adopta el alza en el mes de septiembre, sin duda alguna en el mes de noviembre no lo va a hacer, simplemente porque estamos a puertas de las elecciones presidenciales, y por otro lado ya estaríamos hablando de probablemente tal vez una alza recién en el mes de diciembre. Fíjate, Álvaro, que otro de los temas que da a conocer el libro Beige de la FED tiene que ver con los salarios. Dice, solo suben en empleos altamente calificados. Eso también limita el impulso sobre la inflación. Recordemos que la FED no solo se preocupa del empleo, sino que también de la inflación. Tenemos dos indicadores de inflación salarial que también generaron un poco de disonancia. Primero tuvimos cuando se publica el dato de productividad, que entra en términos negativos durante el segundo trimestre del año, cae 0,6%, se publica un dato que en la primera lectura, que es relacionado al costo unitario laboral, era un crecimiento del 2%, y este dato salta a 4,3% en la segunda lectura. Sin embargo, si nosotros tomamos el costo unitario semanal que se publicó el día viernes relacionado a los indicadores laborales, que venía expandiéndose del orden de un 2,7%, cae hacia un 2,4%. Por lo tanto, seguimos teniendo estos factores que están generando ruido. En general, la inflación general en Estados Unidos sigue del orden de 0,8%, y en términos subyacentes, aquella que excluye los precios de los alimentos y energía, seguimos por debajo del 2%, creciendo del orden de un
4,6%. Evidentemente, a medida que la tasa de desempleo se comprime por debajo del 5% y tiende a ir hacia el 4,5%, que es lo que se espera que pueda ocurrir en los próximos 6 meses, entonces evidentemente tenemos mayores presiones inflacionarias en Estados Unidos, pero hoy por hoy no es un elemento crítico que genere un problema para la Reserva Federal. Álvaro, acá Claudia, una consulta. ¿Cómo están viendo las cifras inflacionarias desde la perspectiva un poco más estadística? Vamos a entrar a un par de meses donde la base de comparación va a ser bastante baja y por lo tanto podríamos ver solo por efectos estadísticos incrementando entonces la inflación. ¿Crees que desde esa perspectiva, de todas maneras, la Reserva Federal postergaría hasta diciembre el alza? Nosotros hemos estado señalando de que evidentemente, y como bien señalas tú, el lift-off inflacionario proveniente de un repunte del precio del petróleo que se traduzca finalmente en mayores presiones inflacionarias generales tendría una incidencia sobre la decisión de la Reserva Federal. Sin embargo, hoy por hoy el precio del petróleo está en general en $44.70, ese fue el promedio de agosto, y si nosotros lo vemos al promedio de septiembre del año pasado, es del orden de $50 el barril, entonces evidentemente 49,99. Nosotros al final del día estamos esperando de que a lo menos que haya aquí un desequilibrio formal en el precio del petróleo, hoy día está subiendo 4%, pero tengamos un precio por encima de los 55 dólares el barril, entonces vamos a tener un impacto inflacionario entrando a la recta final del año. Si se mantiene donde parecería que lo quieren tener los países de la OPEP, del orden de 50 dólares el barril, se va mitigando, sino hasta diciembre del próximo año, donde evidentemente vimos una caída en el precio del petróleo bastante pronunciada, que baja de 47 dólares el barril hacia 43 dólares el barril, y recién vemos que en el mes de febrero se va a dar este cambio estadístico que estás señalando tú, cuando el precio promedio de la gasolina, del petróleo fue de aproximadamente 39 dólares el barril. Álvaro, una pregunta con respecto al movimiento que ha tenido las bolsas. Quiero sacarte un poco de los niveles más macros, sino que a lo que está pasando con el Dow Jones, lo que está pasando también con los indicadores de las empresas. Recién se terminaron reportes empresariales. ¿Cuál es la perspectiva con respecto a las empresas en Estados Unidos? Te diría un poco que el mercado está mostrando una inusual apatía en el transcurso ya de casi un mes y medio. Tenemos al S&P 500 moviéndose formalmente en un rango muy acotado con un pivote de 2.175 puntos, con un VIX, un índice de volatilidad muy bajo, casi tenemos por encima de 40 días en que el índice estadounidense, el S&P no se ha movido más allá de un 1%, y estas son estadísticas que provienen de hace mucho tiempo atrás. Evidentemente, y como señalas tú, la pregunta que se viene por delante es si los fundamentales justifican algunas de las valorizaciones que se están registrando, y con una caída esperada en las utilidades este tercer trimestre de un 1,5% en relación al igual trimestre del año anterior, no se estarían justificando, y estamos viendo en el transcurso de estos últimos días que algunas empresas están corrigiendo sus ventas estimadas hacia la baja. Sin embargo, lo que debiésemos esperar es que entrando al cuarto trimestre se empieza a normalizar las utilidades, nuevamente por la base comparativa que van a tener en particular las empresas energéticas, y se estima que las utilidades el 2017 van a crecer aproximadamente del orden de un 6 a un 8%, normalizándose ya el proceso, y eso está permitiendo por ahora, en la medida que la Reserva Federal mantiene la tasa de política monetaria constante en 0,50, lo que sí es que se están justificando algunas de las valorizaciones que se están dando por delante. Y acompañado a esto, en particular, hoy día hemos tenido 3 transacciones de mergers and acquisitions, fusiones y adquisiciones, que nuevamente justifican desde un punto de vista privado que algunas de estas valorizaciones a las que se está transando hoy día el mercado estadounidense son justificadas. Álvaro, una consulta. Tú mencionabas que la volatilidad estaba en niveles bastante bajos. De hecho, ha llegado a niveles tan bajos prácticamente de lo que en algún momento vimos cerca del año 93. Así de baja es la volatilidad. Pero mirando hacia adelante viene un proceso eleccionario y donde la volatilidad además está mucho más baja
que en otros procesos. ¿Cómo crees que el mercado va a ir reaccionando a medida que nos acerquemos entonces a las elecciones? Yo te diría que lo que está buscando, o lo que están buscando los agentes de mercado es un evento de riesgo que permita que la volatilidad tienda a subir. Parecería que, como ha pasado esta mañana, los bancos centrales, como viene avanzando la economía mundial, evidentemente no generaría un evento de riesgo. Ya sabemos que el Banco Central de Europa ha mantenido su tasa política monetaria, la siguiente semana el Banco Central de Inglaterra haga lo mismo y subsiguiente el Banco Central japonés conjuntamente con la Reserva Federal harán, en particular tal vez el Banco Central de Japón haga algo. Como bien señalas tú, las utilidades parecería de lo que estamos viendo ya se está haciendo un escenario donde vamos a tener un último trimestre de caída y después una normalización de las utilidades, por lo tanto parecería que por ese lado no hay un evento de riesgo y francamente el evento de riesgo que podría gatillar una mayor volatilidad, como bien mencionas tú, podría venir no solo del ambiente más tenso en Estados Unidos, sino que también hay un referendo en Italia que podría demarcar un cambio en el escenario nuevamente europeo, si es que Matteo Renzi, el premier, no logra pasar las reformas que está postulando. Por lo tanto, puede ser que entrando en un par de semanas más, a medida que nos vamos acercando a las elecciones en Estados Unidos, veamos que la volatilidad tiende a subir. Sin embargo, creo y anoche vimos en el Town Hall que se llevó a cabo aquí en Estados Unidos, que las posturas ya son prácticamente las mismas de lo que vienen mencionando. O sea, aquí es muy raro de que haya un cambio estratégico de comunicación por parte de los candidatos, las propuestas en términos de impuestos, lo que podría afectar tanto a las personas como a las empresas, está bastante delineado ya a este punto. En cuanto a esas propuestas que tú dijiste, Álvaro, al hacer un doble clic, por ejemplo, lo que significa las propuestas que hace Donald Trump y las propuestas que hace Hillary Clinton sobre el tema tributario, sobre lo que implica el estímulo a la economía, ¿hay un análisis demasiado dispar de una u la otra o convergen en común? Te diría que hoy por hoy están algo divergentes. Unos están postulando aumentos de impuestos, por el lado de Trump está postulando bajas en los impuestos corporativos, etcétera, pero al final del día nuevamente, y una vez conocido también la composición del Congreso, todo esto vuelve a normalizarse en esas discusiones dentro del Congreso. Ninguna de las posturas es muy radical, a lo menos que uno tenga mayoría en el Congreso, que parecería, dado cómo se están presentando hoy las encuestas, que tampoco va a haber mayoría absoluta en las dos cámaras. Entonces, eso nuevamente vuelve a alinearse. Lo que sí, y lo que estamos viendo, por ejemplo, insertando un poco el ambiente privado, empresarial, la semana anterior, frente a las multas que quiere imponer la Unión Europea sobre Apple, Tim Cook, el CEO, ha señalado de que ellos están evaluando traer todo el exceso de caja que tienen hoy día en Europa a Estados Unidos el próximo año en función de los programas fiscales y tributarios que tengan los candidatos. Por lo tanto, ya el sector privado, frente tal vez a un poco de la inseguridad jurídica que se ha presentado en Europa en estos últimos meses, puede de alguna manera estar definiendo también lo que van a hacer las empresas, en particular porque hay muchas empresas en Estados Unidos que por lo menos tienen fondos en Europa, y por lo tanto eso de alguna manera podría ser un elemento de discusión desde un punto de vista gubernamental para ver qué es lo que se hace con ese exceso de caja. En el caso de Apple estamos hablando más de $200 mil millones en efectivo que tiene a través del mundo. Entonces, eso tiene una incidencia eventualmente sobre el crecimiento económico si todo ese dinero se trae y algo de ello se invierte en el país. Algo que Apple también está haciendo noticia con el nuevo iPhone, el 7 y el 7S, que la verdad que no ha tenido tanta llegada al mercado, tanto apetito por los consumidores. Álvaro, se nos acaba el tiempo. Yo creo que ha sido una interesante conversación. Me gustaría tomar contacto contigo también previo a la elección presidencial en Estados Unidos para seguir conversando sobre cómo está funcionando, cómo se está desenvolviendo la economía estadounidense. Un millón de gracias de mi parte por haber conversado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Paulina, y muchas gracias, Claudia.
Mucho gusto. Bueno, Claudia, así estamos terminando. Interesante la visión que tiene Álvaro Pereira desde Estados Unidos. Él vive en Miami y está tomando, ¿no es cierto?, este pulso de cómo va la economía estadounidense. Siempre es bueno saber ahí qué está pasando in situ. Exactamente. Claudia, se nos acabó el tiempo. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy aquí en Mirada Financiera. Gracias, como siempre un gusto estar contigo y con todos los auditores. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos mañana a las 2 para una nueva Mirada Financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.